Eh, Buenos días, profesor. A ver, buenos días, buenas noches, buenas tardes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para aquellos que nos acompañan desde pues ya. Bienvenidos al segundo día de este seminario virtual internacional de Historia Marítima y Arqueología Acuática en Iberoamérica. Agradecer a las instituciones que han hecho posible este seminario, al coordinador, al magíster Abner Alberda, a la Universidad de Panamá, a la revista Contacto, al grupo de Ancora, al Centro de Investigaciones Antropológicas de la Universidad de Panamá, Facultad de Humanidades y por supuesto a la Escuela de Antropología de la Universidad de Panamá. El día de hoy continuamos con las exposiciones y tenemos a Christophe Deler. Christophe Deler nos va a acompañar con una ponencia sobre los aportes de la arqueología subacuática al entendimiento del pasado prehispánico en la región andina. Christophe es un investigador con un doctorado en arqueología de la Universidad Libre de Bruselas, Bélgica. Desde el 2007 ha estado realizando investigaciones en los Andes, Bolivia y Perú, y ha liderado una investigación arqueológica subacuática en el lago Titicaca desde el 2012. También se ha especializado en la arqueología de aguas continentales. Así que sin más preámbulos, pues le damos la bienvenida a Christophe. Bienvenido y adelante. Muchas gracias, Sam. Es que tengo que compartir la carpeta ahora, ¿no? El panel. sí. Entonces, ¿cómo eso funciona? Ya se ve. Entonces, buenas tardes, buen día. Primero quiero agradecerle al comité de organización de este seminario por su invitación. Para mí es realmente un placer, ¿no?, de compartir no solamente las temporadas que hemos hecho con el equipo en las lagunas de altura de Bolivia, pero también de presentar algunos resultados. Entonces, en esta ponencia propongo de hablar realmente del aporte, ¿no?, de la arqueología subacuática para el entendimiento del pasado prehispánico. Entonces, como preámbulo, primero tenemos que distinguir algunos factores, ¿no?, sobre el tema ya semántico. Por ejemplo, hablamos de arqueología marítima, hablamos de arqueología subacuática, hablamos de arqueología de las aguas interiores. En este caso, hay que distinguir realmente, es como ya dos cosas, ¿no? Primero, el espacio marítimo o maritorio, principalmente el Pacífico Atlántico, pero también de todas las aguas interiores como las lagunas y los ríos. Al nivel regional, como América Central o América del Sur, aquí podemos ver un mapa de la región de Latinoamérica. También hay diferentes proyectos, diferentes temporadas que está trabajando no solamente al nivel marítimo, pero también al nivel costero o al nivel de las aguas interiores. Entonces también en este caso, como preámbulo, es realmente para presentar que como espacio de estudio, como por ejemplo el mar, no es un espacio totalmente aislado, ¿no?, que realmente, por ejemplo, los testimonios materiales que encontramos dentro del agua, no importa que viene del mar o que viene de las lagunas, son realmente conectados a las prácticas humanas del pasado, en este caso por la arqueología. Entonces también eso es un punto muy importante.
y que también solamente en este mapa, que es un mapa presentado como un proyecto de libro con la doctora Dolores Elkin, podemos ver también que hay no solamente estudio de caso, ¿no? Que estudios sobre la época histórica, como los naufragios, por ejemplo, del siglo XVI, XVII, XIX, pero también los puertos, las zonas ya, de puertos, pero que también poco a poco, y principalmente hace ya 10 años, hay hoy día más proyectos para valorizar un tema realmente ya, desconocido sobre el patrimonio subacuático, pero en este caso prehispánico. Entonces, es porque también en este primero inventario muy corto, faltan muchos proyectos de temporadas, podemos ver poco a poco que hay realmente una dinámica sobre no solamente la época histórica y la época prehispánica, pero también sobre diferentes ambientes acuáticos, no solamente marítimo, lagunas, ríos, pero también costeros, donde hay realmente conexiones entre diferentes contextos de descubierto, ¿no? Entonces aquí no solamente en América del Sur, pero también en América Central. A nivel histórico, la arqueología prehispánica dentro del agua tuvo mucho experiencia, principalmente, por ejemplo, en el Yucatán, con los cenotes o algunas lagunas de altura de México. Entonces es realmente un región muy conocido, ¿no? Sobre diferentes contextos subacuático prehispánico, pero en este caso hablamos de la área maya, por ejemplo, área cultural maya. También hablamos de los mexicas o aztecas. Y también hay muchos estudios sobre el Caribe. Entonces, es una región muy conocida. En este caso, en mi caso, la región que propongo de presentar y que estudio hace 15 años es realmente la región andina, más al sur, y que en este caso falta realmente informaciones y que es también uno de los objetivos de esta ponencia, es de presentar los tipos de informaciones que podemos encontrar dentro del agua y que aporta informaciones para reevaluar, por ejemplo, diferentes contextos. Entonces, hablamos de los Andes. Aquí podemos ver una mapa altimétrica de América del Sur solamente. Y la cordillera de los Andes es aquí la región en rojo, ¿no? Es realmente todo el lado occidental de América del Sur. Es la zona de montaña, ¿no? De la sierra hasta 7, casi 8.000 metros de altura. Y no solamente es una zona donde hay se desarrolló muchas culturas complejas que ha desarrollado para un tipo de gobierno como Estado, como los incas, pero también más antes. Y también es una región como Sierra que cuenta con muchos ambientes acuáticos, principalmente lagunas solamente, ¿no? Entonces aquí hay la cordillera, pero también al nivel geográfico podemos contar, por ejemplo, con la cuenca de Amazonas, la cuenca de la Plata, muy importante también a partir del siglo XVI, ¿no? Porque, por ejemplo, en relación con el tema de la navegación intercontinental, para acceder, por ejemplo, a las minas de Potosí, en Bolivia, es más fácil de cruzar o de navegar sobre los ríos de la Cuenca de Plata hasta el pie de la sierra, hasta casi Potosí, y no de navegar del otro lado, ¿no? Entonces, es diferente región hasta el istmo. Y cuando tenemos, por ejemplo, aquí una mapa hidrológica, eso es para mostrar el potencial muy importante de la arqueología de las aguas interiores, porque, por ejemplo, en este caso podemos ver el río de Amazonía, ¿no? Que es un territorio tan grande, que es casi un continente, y que hay tantos ríos, tantas lagunas, que eso puede ser realmente espacio a estudiar, a valorizar y que puede conservar a nivel potencial algunos contextos arqueológicos sumergidos en este caso. Entonces, hoy día, no solamente los Andes, pero también voy a presentar el estudio de caso
principal de mi estudio, que es el lago Titicaca, que es también el más grande lago de América del Sur y el lago más alto donde hay navegación, ¿no? Porque, por ejemplo, en este caso hay también navegación del siglo XIX con vapores, entonces, que tiene una historia muy rica. Entonces, el lago Titicaca es un lago que está ubicado hoy día entre el Perú y Bolivia. Ahora hay una frontera, ¿no?, entre los dos países, pero naturalmente en el pasado esta frontera no existe, ¿no? Es una frontera entre diferentes virrey, viceroyente, entre diferentes zonas de la época colonial y del siglo XVI, ¿no? Entonces está ubicado entre los dos países y tiene dos particularidades. Primera es una laguna de altura que tiene casi 4.000 metros de altura. Eso es importante también al nivel logístico, técnico y de seguridad para, en este caso, bucear adentro de este lago. Y el segundo punto es que es una grande laguna que tiene casi 9.000 kilómetros cuadrados. Entonces, más que un lago, es casi un mar interior que tiene una amplitud grande y también al dentro de una cuenca más grande de casi 60.000 kilómetros cuadrados. Entonces, la cuenca lacustre del Titicaca. Entonces, son las características, y eso, como vamos a ver, es importante de bien entender eso, también para, por ejemplo, planificar operaciones, prospecciones y, naturalmente, excavaciones. Entonces, esta laguna ubicada en esta región es también al inicio del siglo XV, es el centro del territorio de la época inca. Somos a la época prehispánica y es un lago muy conocido porque, por ejemplo, los incas, que son extranjeros a la cuenca lacustre del Titicaca, que viene del valle de Cusco, los incas han conquistado el lago Titicaca más o menos al inicio del siglo XV, pero también como este lago, esta zona, esta cuenca fue una región muy antigua a nivel de poblaciones, también esta laguna cuenca con mitología, cosmogonía muy fuerte, entonces también al nivel de las motivaciones de la conquista inca de esta región, es también una recuperación y después legitimación del poder inca gracias a la recuperación, por ejemplo, de los mitos más antiguos. Entonces, esta laguna incas, Titicaca, es conocida como también laguna sagrada, pero como vamos a ver hoy día también, este tema de laguna sagrada es sagrada solamente a partir del siglo de los incas, pero antes es un poquito diferente, porque es conocido como, tenemos muchas informaciones, pero naturalmente la historia, la prehistoria del continente de América del Sur, conocemos los incas, pero naturalmente tiene una historia mucho más antigua. En este caso, por esta ponencia, es una cultura pre-inca que se llama los Tiahuanaco, en este caso, ¿no? Pero como podemos ver también entre las dos mapas, en este caso somos entre el siglo VI y el siglo XII. También el lago Titicaca fue el centro de una cultura que, de origen nativa, en este caso. Eso es muy importante porque de un lado tenemos los incas extranjeros que van a conquistar la cuenca lacustre y del otro lado, en épocas más antiguas, tenemos una cultura nativa que se llama el Tiahuanaco. Entonces, a nivel ya geomorfológico, hidrológico, aquí podemos ver con este mapa que más que una gran laguna, que más que una grande oportunidad con los recursos de aguas, con los recursos naturales, de aves, es una región estratégico o geoestratégico, porque en este caso el lago Titicaca y la cuenca es realmente entre diferentes zonas ecológicas diferentes. Por ejemplo, podemos ver que este lago en el altiplano está realmente entre la selva, la Amazonía,
entre la sierra, entre la costa. Entonces, realmente es una zona de circulación de personas, de bienes, hay realmente mucho intercambio y que es una región muy estratégica. Y esta situación también entre los diferentes ecosistemas fue muy importante sobre el desarrollo cultural de esta región. Al nivel del altiplano, por ejemplo, es una zona muy árida. El altiplano es realmente los highlands, de casi 4.000 metros de altura. Es una zona muy árida, pero al nivel de la cuenca tiene más oportunidades de recursos naturales. Pero realmente la riqueza natural de esta zona es realmente el pastoralismo, porque un altiplano es perfecto por el pastoralismo, y el pastoralismo, en este caso con los llamas, es no solamente proteína, carne, pero también es el origen para, por ejemplo, la producción textil. Los textiles tienen una importancia muy importante durante la época prehispánica. Entonces también eso es un punto de riqueza y de poder de esta región al nivel del altiplano. También con los llamas, hablamos de los caravanes de llamas, entonces realmente hay una interconexión gracias a los caravanes entre todos los ecosistemas. A nivel del contexto cultural y cronológico, entonces no estamos en las áreas de Centroamérica o de la área mayas, en este caso somos realmente en el corazón de los Andes, en la cordillera real central. Aquí en la panel podemos ver ya una mapa con todos los yacimientos, más o menos inventario, no solamente de la época inca, pero también pre-inca. Entonces, en este caso podemos ver los primeros centros de poblaciones de la época formativa. Somos al inicio del primero, segundo, tercero siglos de nuestra era. Y después tenemos la época Tiahuanaco, realmente un primer estado entre el siglo VI y XI. Después tenemos una época más entre dos, una época que se llama la época altiplano, ¿no? Hasta el inicio del siglo XV y después la conquista inca. En este caso, también la pregunta es de a partir del momento que tenemos tanto hacimiento, tanto poblaciones y hacimientos arqueológicos. También la primera pregunta fue de saber realmente qué fue el rol de este grande, de este ecosistema acuático, de este lago, qué fue el rol de este lago en relación con las poblaciones. Lo que me interesa mucho en este caso es la época inca, ¿no? Tiahuanaco o pre-inca, como he hablado, porque realmente a través de la historia de las poblaciones de la cuenca lacustre del Titicaca, es realmente la primera época que va a unificar, no solamente al nivel territorial, pero también al nivel cultural, estilístico, cronológico, toda la cuenca. Y a partir de esta época vamos a tener una coherencia, una homogeneidad entre todos los centros de poblaciones, los diferentes centros cívicos ceremoniales. Entonces, realmente una primero territorio con una uniformidad. En este caso, porque hablamos de la cultura tiahuanaco, es solamente que el centro epónimo, que se llama Tiahuanaco, en el sur de la cuenca, fue probablemente la capital de este primer estado formativo. Entonces, la época Tiahuanaco. Y como he dicho, después tenemos, poquito después, hay 2 o 3 siglos después, el colapso de los tiahuanacos fue la conquista inca al inicio del siglo XV. Entonces, entre los dos, podemos ver también que hay una homogeneidad espacial alrededor del lago, ¿no? Pero en este caso, como son extranjeros, realmente los incas van a planificar una ocupación muy distinta, muy diferente de toda la cuenca, y realmente en relación con la cuenca. Por ejemplo, hay algunas valles fértiles de agricultura que en este caso no son utilizados por los incas, ¿no? Entonces,
como preámbulo, ¿no? Y introducción, muchas informaciones que tienen su importancia, en este caso, para bien entender realmente la natura del patrimonio subacuático del lago Titicaca. Entonces, a partir de esta introducción geográfico, cultural, realmente ahora mismo es realmente cuál fue la pregunta de investigación al inicio de este estudio, de este proyecto de investigaciones. Entonces, como hemos visto este mapa, a partir del momento que tenemos tanto yacimientos, informaciones en la costa del lago Titicaca, la pregunta fue de entender o de ver, de investigar por qué hoy día no hay ninguna yacimientos costeros cerca del lago Titicaca. Por ejemplo, hoy día, sobre los yacimientos prehispánicos, no tenemos puertos prehispánicos, no tenemos caminos hasta la orilla, no tenemos nada realmente en relación con el lago, ¿no? Eso fue muy atípico, ¿no? Porque a partir del momento que tenemos un tan grande lago al centro de un espacio cultural, es totalmente atípico porque hasta recién no tenemos ninguna información sobre la relación entre las poblaciones y el lago y ninguna información sobre las prácticas lacustres como la navegación, como la pesca, como la explotación de los recursos. Entonces, realmente muchas informaciones. Entonces, para continuar estas investigaciones, también la particularidad, lo siento por mi castellano, de las investigaciones subacuáticas en el lago Titicaca es que tiene una historia muy, muy, muy intensiva. Por ejemplo, las temporadas que hemos preparado, ¿no? A partir de 2012 al dentro del agua, no fue naturalmente la primera temporada al dentro del lago, porque realmente entre perdón, los 1954, a partir de los años 54 hasta recién, tuvo más de 20, 21 expediciones adentro de las aguas, incluido las expediciones de Cousteau, por ejemplo, en este caso, en los años 68. Entonces, ¿por qué es importante? Porque al inicio de las primeras exploraciones, el primero fue un americano en 54, que se llama William Mardoff. A partir de la primera temporada en el lago Titicaca, directamente la prensa, las informaciones van a hablar no de patrimonio o de descubierto de algo, va a hablar directamente de ciudad perdida, de muros adentro del agua, realmente de muchas informaciones grandes, ¿no? Como ya ciudades perdidas adentro del agua, ¿no? Entonces, esos son tipos de información, en este caso, que no podemos realmente explotar a nivel arqueológico, pero que pase un señal muy importante, porque realmente después años, temporadas después temporadas, hay tanta información sobre eso que es realmente una información importante, ¿no? Y como vamos a ver después, hay realmente informaciones perdón, muros que no son muros. Eso hay también información rocosa, de piedras que parece antrópico, pero que son naturales, pero que realmente hay realmente un tema importante para investigar el patrimonio subacuático del Titicaca, es el tema de las fluctuaciones del nivel del agua. Entonces, a nivel teórico, sí es posible que hay algunas cosas dentro del agua. Entonces, rápidamente sobre la historia de diferentes temporadas. Después de 54 hay los argentinos en 66, después Cousteau, 68. También lo que es más importante es que afuera de la expedición Cousteau, también Cousteau cuenta con un arqueólogo que se llama Frédéric Dumas. Y, por ejemplo, en este caso, he encontrado recién su cuaderno, ¿no? de investigaciones. Y, por ejemplo, en este caso, por la primera vez, tengo muchas informaciones sobre buceo, investigaciones adentro del sedimento, cerca de las orillas del lago Titicaca, de los años 60, en el año 68, ¿no? Entonces, poco a poco, este tipo de informaciones aporte más,
nos permite de entender realmente el potencial del patrimonio y después para realmente caracterizar este patrimonio. Entonces también en este caso en los archivos del Ministerio de Cultura de Bolivia también hay muchas informaciones. Aquí los informes del lado boliviano de la expedición de Cousteau, pero también con muchas informaciones. Y hasta los años 77 y después 88, ninguna información, artefactos, yacimientos fue descubiertos. Realmente el primero descubierto fue encontrado en 77 a través de una expedición japonesa. Entonces, a partir de los años 70 y después 80, fui la primera y después la última expedición con un enfoque metodológico, arqueológico, con topografía, con trilateración, para investigar un yacimiento descubierto por los japoneses. Y en este caso es un yacimiento de ofrenda, y en particular de ofrenda incas, entonces del siglo XV y XVI. Podemos ver antiguas fotografías, pero también de las temporadas de los años 80 y 90. Entonces, eso es solamente para presentar las primeras informaciones. A partir de este tipo de información, ¿cuál es la metodología realmente que funciona en la estrategia de excavaciones al dentro del lago Titicaca? Y después vamos a ver generalmente al dentro de las lagunas de altura. Entonces, con este tipo de informaciones, pero también con las informaciones de geología, por ejemplo, o de las informaciones paleoclimáticas. Hay muchas informaciones que documentan que las fluctuaciones del nivel del agua fue muy importante a través de los siglos en la cuenca lacustre de Titicaca. Entonces, a nivel teórico, por ejemplo, las informaciones y los artículos y papers geológicos dicen, por ejemplo, que hace 1000 años, entonces, durante la época pre-inca o tihuanaco, el nivel del agua del lago Titicaca fue probablemente a 5 metros más abajo. Entonces, a partir de este momento, a partir del momento que el nivel del agua fue más abajo, a nivel teórico también hay que tener una paleocosta alrededor de la cuenca lacustre y a nivel potencial yacimientos que testimonian de intercambio de material de actividades humanas pasadas y prehispánicas en este caso. Entonces, al nivel histórico también, cuando trabajamos sobre este tipo de contexto de agua interiores, en particular en altura, como la fluctuación de los niveles de lagos son importantes, realmente no hay realmente una frontera, ¿no?, entre el agua y la tierra o la costa, y que realmente la coastline, el cordón litoral, la zona litoral cambia a través del tiempo, ¿no? Para mostrar un ejemplo, en este caso tenemos un perfil schemático de un yacimiento que hemos excavado en 2016. En este caso, por ejemplo, podemos ver que hemos hecho un sondeo de 4 metros de ancho a más o menos 4 o 5 metros de profundidad. Entonces, en este caso, como proyecto de arqueología subacuática, trabajamos adentro del agua, trabajamos adentro de aguas interiores. Pero con los modelos que después vamos a desarrollar, en realidad no importa que trabajamos adentro del agua, trabajamos en este caso en una zona de paleocosta, una zona terrestre que hoy día es adentro del agua. Y eso es muy importante porque no solamente es importante de bien entender la fluctuación del lago a través del tiempo, pero también que el material arqueológico que encontramos a través de la excavación de los diferentes sondeos estratigráficos, que hay material en relación con actividades costeras y terrestres, y que también, eso vamos a verlo, es que en contexto lacustre tenemos una estratigrafía increíble, y entonces buenas informaciones de tipo limnológico para bien entender la pedogénese de la formación de los yacimientos costeros. Entonces también aprovecho para presentar ya las temporadas que hemos armado con el equipo
en el lago Titicaca, principalmente entre 2012 y 2018. No hemos trabajado en 2019 y las temporadas de 2020 y de 2021 fueron canceladas con el tema del COVID clásico. Entonces, en este caso, hemos hecho 8 temporadas en las aguas dentro de Titicaca entre 2012 y 2018. Entonces, como hemos visto en los archivos, hasta recién, solamente un yacimiento subacuático fue descubierto dentro del agua en el año 77 y es un yacimiento de ofrenda inca y pre-inca. Eso es, hasta recién, es solamente el inventario de los yacimientos del lago Titicaca. Con la metodología que hemos desarrollado, con el tema de la fluctuación del nivel del agua que tenemos que contar, ¿no? Para bien entender el potencial arqueológico, hemos poco a poco construido, armado modelos predictivos para investigar toda la zona costera del lado boliviano y para realmente primero localizar, después estudiar y al final entender realmente este tipo de potencial. Entonces aquí entre los dos mapas, a partir del 2012 tuvo la oportunidad de inventoriar, de encontrar 24 nuevos yacimientos, entonces inéditos, más el último 25 yacimientos descubiertos antes. Entonces, en este caso, eso muestra la importancia de incluir en el estudio no solamente las informaciones arqueológicas de la cuenca costeras, pero también las informaciones ambiental y paleoambiental en este caso, ¿no? Esos son los resultados a nivel del mar concreto y que también parece poco, como 25 yacimientos, pero como ustedes saben, el trabajo dentro del agua es un trabajo muy lento, ¿no? Y que, por ejemplo, cada temporada podemos excavar máximo 50 metros cuadrados, ¿no? Pero como la área del lago tiene casi 9.000 kilómetros cuadrados, ya tenemos que bien elegir la zona y reducir la zona de investigaciones para poco a poco encontrar, localizar y después estudiar. Entonces, con las diferentes animaciones, no solamente ahora tenemos las primeras informaciones de yacimientos adentro del agua, pero también que tenemos que conectar en relación con las informaciones arqueológicas, los yacimientos localizados en la costa actual de la cuenca lacustre. Entonces es también este tipo de trabajo, ¿no? No solamente trabajar como arqueólogo subacuático o de arqueología lacustre. Entonces la idea es no solamente estudiar y ya, trabajar sobre los contextos sumergidos o subacuáticos, pero también es incluir a los estudios realmente todas las informaciones del ambiente y de la área cultural, ¿no? Entonces, el tipo de material que podemos encontrar en las diferentes temporadas de excavaciones son este tipo de artefactos y ecofactos. Por ejemplo, tenemos mucha fauna que son muy interesantes porque hay muchas informaciones, en este caso sobre el pastoralismo, pero también sobre la paleodieta, la paleocomida, pero también sobre diferentes especies de animales que todavía no existen. Por ejemplo, tenemos diferentes taxones de peces que fueron explotados y comidos en el pasado, pero que todavía no existen. Principalmente porque la trucha fue introducida en el Titicaca en los años 40, que ha matado todo. Pero también, entonces, hay muchas informaciones, no solamente de fauna antrópica, de origen antrópica, en contexto arqueológico, pero también fauna de contexto natural. Después, afuera también de algunos ejemplos líticos, de madera o de hueso trabajado, también hay muchas informaciones gracias al análisis de la cerámica. Entonces la cerámica primero, como podemos ver aquí en la fotografía,
hay muchos fragmentos. Entonces es importante porque la cerámica es realmente un buen indicador cronológico de los diferentes capas o niveles estratigráficos de los sondeos que excavamos, ¿no? Pero podemos ver al nivel tafonómico, al nivel de la conservación, que también este tipo de fragmentos son muy erosionadas. Entonces, de un lado tenemos contextos muy conservados, con una estratigrafía linda, pero del otro lado, como somos en zona costeras, hay también una grande erosiones, por como las playas actuales, con las olas, con el agua, con los cambios de nivel del agua, hay diferentes niveles estratigráficos que fueron totalmente perturbados y destruidos, ¿no? Entonces, este tipo de material es importante porque antes de hacer una caracterización de un patrimonio, antes de estudiar contextos específicos, de contexto de, no sé, de talleres en la costa o de zonas de puerto prehispánicos, hay que hacer una caracterización del patrimonio. En este caso, a través del estudio, por ejemplo, aquí de solamente los fragmentos de cerámica, tenemos indicaciones cronológicas. Entonces, aquí tenemos los 25 yacimientos inventarios y del otro lado tenemos la cronología. Podemos ver, por ejemplo, que tenemos 64% del patrimonio de la época Tiahuanaco, entonces siglo VI hasta siglo XI, y 23 de la época pre-Tiahuanaco, entonces casi 88% del patrimonio que es pre-Inca, más o menos, ¿no? Eso también es una información muy importante porque hasta recién, todos los estudios sobre la relación entre el Titicaca y las poblaciones habla generalmente del lago Titicaca como lago sagrado, ¿no? Pero gracias a este tipo de primeras informaciones podemos ver realmente que el porcentaje de los testimonios materiales de la época inca, que no hay muchos, hay solamente 2, 3, 4%. Y eso es normal porque los incas cuando ellos han conquistado la cuenca lacustre, lo ha conquistado y lo ha ocupado solamente un siglo, que es poco en relación con la historia de más de 1500 años de la época pre-inca, ¿no? Entonces, este tipo de informaciones y que también con este tipo de metodología cuantitativa, de caracterización cronológico, de información más estadístico, hay informaciones que nos permiten no solamente de hacer una caracterización, pero después, también después de programar plano de gestión y después de conservación del patrimonio subacuático. En este caso, lo que es importante es que, por ejemplo, tenemos un yacimiento, el número 13, que se llama Okesupu, que en este caso hay testimonio materiales de todas las épocas. Entonces, en este caso es muy importante porque tenemos un yacimiento muy importante por la geología, porque tiene una ocupación con una continuidad de las diferentes épocas, pre-Tiahuanaco, Tiahuanaco, altiplano, Inca y también colonial. Es realmente más de 2000 años de ocupación documentado y conservado dentro del agua. Entonces, con la caracterización, no solamente a partir de los fragmentos de cerámica, de fauna, de lítico, de orgánico, de madera, de fragmentos de textil, etcétera, etcétera, hay también toda una cultura material, objetos, artefactos y contextos que más que la caracterización aporta información sobre el rol del lago Titicaca, la función del lago, las actividades prehispánicas pasadas, esas muchas informaciones. Por ejemplo, aquí con los ejemplos, podemos ver, por ejemplo, el número 1 es un contexto de ofrenda tiahuanaco. Eso es un acto ritual que hemos registrado dentro del agua en 2013. El número 2 es también un acto ritual de ofrenda, pero en este caso del siglo XX. Eso también es importante porque hay diferente contexto que muestra realmente una continuidad, no solamente de prácticas, vamos a ver por ejemplo la navegación, pero también
de las creencias, pero también que hay cambio de prácticas rituales de ofrenda. Por ejemplo, cuando podemos estudiar el tipo de ofrenda pre-inca y las ofrendas incas, realmente eso refleja prácticas y creencias diferentes. Pero la práctica de ofrendas existe y continúa a través del tiempo, ¿no? Después, por ejemplo, el número 3, en este caso es un contexto de tumba. Eso es importante porque, como sabes, no existen tumbas subacuáticas, ¿no? Realmente es un contexto funerario de tumba encontrado dentro del agua a 5 y 6 metros de profundidad, pero que fui en el pasado en contexto costero, ¿no? De paleoterrestre. Ese también es un buen señal porque en este caso es una tumba del siglo IV de nuestra era, es que tiene casi 16 siglos. Y es importante porque a partir del momento que tenemos contexto paleoterrestre, por ejemplo, a 6, 7, 8 metros de profundidad, hay informaciones paleoambiental y eso nos ayuda para hacer modelos ambientales que fluctúan a través del tiempo. Último ejemplo, aquí en este caso son como un kit de taller especializado de trabajo lítico, ¿no? Hay diferentes herramientas, más productos, algunas flechas que reflejan realmente actividades especializadas en la costa antigua de los lagunas. Entonces, sobre el diagnóstico del patrimonio subacuático del Titicaca, como los modelos de fluctuación del lago han mostrado que no hay más de 5, 6, 7 metros de diferencia de fluctuaciones entre la época de Tiahuanaco y hoy día, la época de hoy. Hemos realmente armado un proyecto de prospección y de investigación de la zona costera, entonces cada vez cerca de la costa actual. También me gusta mostrar este tipo de fotografía, porque como he dicho, más que un lago, es realmente un mar interior, y realmente cuando hay muchos vientos, hay muchas olas, y realmente navegar en el mar o en el lago Titicaca puede ser la misma cosa, ¿no? Es también un ambiente complicado, peligroso, y que también a nivel de logístico para planificar investigaciones, también es un componente importante sobre el tema de la planificación. Eso es a nivel de la costera y a nivel de la metodología y de las estrategias de investigaciones. Entonces, a partir de este momento, hemos utilizado una estrategia realmente muy simple para hacer el diagnóstico del fondo del lago. Entonces, como podemos ver aquí, la metodología es solamente de implementar un sondeo de 4 metros cuadrados, entonces de 2 metros sobre 2 metros, como la fotografía 1, y después, fotografía 2, podemos, casi como un contexto terrestre, podemos excavar niveles por niveles el sondeo, ¿no? En este caso, fotografía 2, podemos ver que hemos excavado la mitad hasta el nivel 2 estratigráfico y que hay algunas informaciones. Entonces, para excavar este tipo de contexto, utilizamos como una geología subacuática o marítima, waterbed solamente, para gestionar la gestión del sedimento, pero que realmente, como el contexto de trabajo es muy optimal, tenemos una buena visibilidad, por ejemplo, podemos excavar con calma y podemos realmente documentar y registrar cada contexto geológico in situ antes de hacer, por ejemplo, las muestras del material, ¿no? Otra fotografía es solamente también, como sabes, es que ya, la gestión y la coordinación es tal vez una componente atípico en el trabajo subacuático y que tenemos solamente que hacer los briefings y la coordinación dentro del agua entre los diferentes equipos de buceo. Por ejemplo, generalmente cuando trabajamos 6 u 7 horas y ya, una 90 minutos, una hora y media más o menos, cuando no es profundo, o menos cuando es profundo. Y el primer equipo empieza el trabajo, después una hora el segundo
llega en el sondeo, hay un intercambio, después el primero se va, el segundo continúa y excavamos non-stop durante 6-7 horas por día, un sondeo, 2, 3, 4 sondeos en el mismo tiempo, ¿no? Y después, como podemos ver, ya registramos método clásica de todos los contextos de descubiertos. Aquí hay una paleta ritual tiwanaku, en plan, también con la estratigrafía, cuando hay algunos aquí fragmentos de cerámica, hacemos los perfiles estratigráficos y también la fotogrametría. Entonces tenemos contexto ideal, pero también como trabajamos cerca de la costa, también hay todo el componente de la erosión y de todos los del aspecto detrítico, de piedras de erosión de la costa que encontramos en los sedimentos del Titicaca. En este caso, es porque también me gusta esta fotografía, es primero no solamente de excavar y registrar contexto arqueológico dentro del lago. Realmente el primer objetivo es de localizar y generalmente los contextos prehispánicos están conservados dentro de 1, 2, 3 metros de sedimento, o en este caso de nivel detrítico, de piedras. Hay un gran trabajo de sondeos que hacer. Por ejemplo, sobre la mapa de inventario, voy a presento ahora 25 yacimientos, pero realmente hemos investigado más de 100 yacimientos, puntos diferentes. Es solamente que la mayoría de los yacimientos no hemos encontrado nada, ¿no? Entonces son zonas negativas. Por el registro cuenta solamente con las zonas donde encontramos el material. Entonces, en este caso, hay los 25 yacimientos por el Inventario Nacional de Bolivia, pero con las publicaciones, naturalmente, hay también publicación de la zona negativa para que los temporada futura no investigue las zonas que hemos investigado y que no se encontrado nada, ¿no? Entonces, para continuar a nivel de las estrategias de excavaciones, podemos ver en esta fotografía, es un sondeo de 2 metros sobre 2 metros, que tenemos un buen nivel estratigráfico entre nivel 1, 2, 3, con colores diferentes, con textura diferente, con granulometría diferente. Entonces realmente es fácil de excavar adentro del agua, afuera de la altura. Es fácil porque para registrar cada contexto tenemos realmente una buena visibilidad y una buena lectura estratigráfica entre los diferentes niveles estratigráficos. Entonces, para divulgar todo eso dentro del agua, ya es un trabajo más fácil en contexto lacustre que por un contexto fluvial, es más complicado. Y en este caso podemos registrar no solamente los diferentes niveles, pero también los localizar y registrar los diferentes artefactos. Entonces también es un buen lugar como lacustre para hacer, por ejemplo, la fotogrametría. Es ahora totalmente común de usar la fotogrametría, pero también a los niveles no solamente de cañones, naufragio, pesos, pero también de los sondeos estratigráficos. En este caso tenemos un sondeo de 4 metros sobre 4 metros y como hemos registrado todo, durante el análisis del material podemos a nuevo visitar, explorar el sondeo que hemos excavado con diferentes niveles, con la morfología y realmente registrado todo, ¿no? En este caso también me gusta demostrar fotogrametría porque en este caso podemos ver, por ejemplo, que el lado este hay casi 3 metros de sedimento antes los niveles arqueológicos. Entonces también eso es, como he dicho, la parte difícil. En particular en el lado meridional del lago Titicaca, que no tiene mucha profundidad. Por ejemplo, en 2014 hemos investigado, hemos organizado prospecciones a diferentes puntos y no hemos encontrado nada en 2013-14. Pero después, años, con más informaciones incluido del proceso de sedimentación del lago, he reempezado nuevas investigaciones
puntos que hemos investigado en el pasado, pero a nivel más profundo. Y en este caso hemos encontrado, 4 años después de la primera temporada, en el mismo yacimiento, el nivel arqueológico que fue encontrado a más de 3 metros de profundidad al dentro del sedimento. Entonces, es difícil de localizar los yacimientos, pero cuando son localizados hay realmente muchas informaciones porque todo está protegido. Entonces, también al nivel de la gestión del patrimonio subacuático, en este caso de Bolivia, también cuando hablamos con el Ministerio de Cultura o sobre el tema del convenio de 2001 de la UNESCO, también este tipo de contexto dan una garantía de protección del patrimonio porque la mayoría de este patrimonio está totalmente adentro del sedimento. En otras palabras, si hay buceadores deportivos o recreativos que bucean al lago Titicaca, generalmente no van a encontrar nada, solamente sedimentos y algunas ranas de altura. Pero entonces eso es importante y también nos facilita la gestión del patrimonio. Otro tipo de informaciones disfrutan de esta ponencia para mostrar la particularidad del contexto lacustre. Aquí podemos ver realmente no solamente diferentes niveles, por ejemplo, tenemos aquí paleo costa. Tenemos diferentes niveles de playas con diferentes elementos de playas, de arenas, de este tipo de piedras. Entonces, muchas informaciones estratigráficas. Aquí otra fotografía que muestra que tenemos en diferente caso más de 3 metros de sedimento que tenemos que excavar y que también es difícil porque hay que gestionar todo eso. Y es porque también no solamente hay las investigaciones y los sondeos, pero también con la colaboración de otro equipo de ciencia de la tierra, como geólogos, hidrólogos, también organizamos generalmente en los yacimientos subacuáticos algunas muestras de sedimento que podemos ver aquí, una carota, una muestra de sedimento. Y en este caso hay muchas más informaciones limnológico y después de los análisis tenemos muchas informaciones paleoclimáticos. Entonces, hay las informaciones de los contextos arqueológicos de un lado y del otro lado las muestras de sedimentos con las informaciones paleoambientales. Gracias a este tipo de doble estrategia de muestras, ahora tenemos las informaciones para modelizar y estudiar realmente este tipo de patrimonio. Fotografía que muestra aquí la gestión del material. No somos en el mar Mediterráneo, por ejemplo, hay creo 37, ¿no?, gramos de sal por litro de agua, ¿no? En este caso, en el lago Titicaca tenemos solamente 1 gramo de sal por litro de agua. Entonces hay poco, pero también hay un proceso de desalinización y después todo el proceso de secaje controlado y después, en particular por los materiales orgánicos de madera, de textil, de eso, hay un proceso más largo para conservar todo eso, ¿no? Y es porque también contamos con un equipo de conservadora especializado en las aguas interiores para gestionar eso y prácticamente a nivel conservación preventiva y después para armar los diferentes depósitos arqueológicos para después solamente empezar los estudios, los dibujos, la geometría, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a presentar ahora 2 pequeños case studies, estudios de caso, para mostrar la diversidad del trabajo en el lago Titicaca. Hay muchos yacimientos, pero en este caso voy a presentar 2 y 2 temas, ¿no? Primero el tema ritual y el segundo el tema socioeconómico. Entonces, como lo vemos, no lo vemos, pero podemos verlo en la tabla Excel de la caracterización del patrimonio. Hay poca informaciones de la época inca adentro del agua. Y después, en la caracterización, ahora podemos calcular que tenemos más o menos solamente 8-9% de material arqueológico en relación con gestuales rituales, prácticas rituales. Entonces, ofrendas.
Entonces, eso es una pequeña componente de las investigaciones sobre el patrimonio subacuático, las ofrendas, que pertenecen solamente a menos de 10% del patrimonio. Después, todo el otro tipo de material que estudiamos es casi 91%, es en relación con actividades socioeconómicas, como la pesca, como puertos, como este tipo de informaciones, talleres especializados. Entonces, hay dos informaciones. También lo que es interesante es que generalmente por la época inca es principalmente ritual. Los incas han conquistado el lago no solamente porque hay minas de oro que tienen un valor ritual, pero también para recuperar a nivel simbólico y político la sagralidad de un lago, más o menos. Pero, por ejemplo, por todos los yacimientos prehispánicos y pre-inca registrados dentro del agua, hay principalmente información socioeconómica. Entonces, aquí son diferentes testimonios de actas rituales adentro del agua. Entonces, son ofrendas subacuáticas, no son ofrendas que después fueron sumergidos. Aquí son realmente ofrendas subacuáticas. Hay algunos fragmentos de la época formativa, 300, 500 PCM de nuestra era, poco informaciones. Después hay solamente un yacimiento que se llama Coa, donde hemos encontrado un complejo asamblaje de una ofrenda completa de la época tihuanaco, con incensario de cerámica, con cabeza de puma, lámina de oro, lápiz lazuli, espondilo, sacrificio de dama. Entonces, un componente muy interesante, pero muy atípico, muy único al dentro del agua, un solo yacimiento, y que también lo que es más interesante es que este tipo de ofrendas son similares a las ofrendas que encontramos en contexto de cuevas, de grotas o de otro tipo de yacimientos rituales de la época tihuanaco. Después de eso no hay informaciones, pero después encontramos ofrendas incas. Entonces eso es importante porque del primer lado parece que hay una continuidad de las prácticas de ofrendas subacuáticas entre la época pre-inca e inca. Hay una continuidad de la práctica, pero el tipo de material entre las dos épocas es totalmente diferente. De un lado, cerámica, puma, sacrificio de la mar. Del otro lado, tenemos este tipo de caras de piedras y al dentro la ofrenda. Y generalmente solamente figurinas, miniaturas de plata, de oro, de espondilus. Vamos a hablar de eso un poquito más después. Lo que es interesante también es que hay contexto de ofrenda colonial y republicano, pero este tipo de ofrendas republicano, por ejemplo, no importa que son diferentes, es realmente muy similar a las ofrendas incas. Hay realmente una continuidad entre los incas y los post-incas, pero no antes. Entonces, como primero que estudié, voy a presentar solamente un contexto de ofrenda descubierto aquí en 2014. Somos en el lado oriente del lago, en el Cacaya Reef o arrecife de Cacaya, y hemos cerca de una arquipela. Podemos ver que hay una grande isla, un pequeño islote, un segundo islote y después un pequeño islote o arrecife. Y es realmente al pie del arrecife que hemos encontrado eso como cara de piedra con su tapa, que es solamente el contenedor, pero la ofrenda aquí es el contenido al interior, que es aquí un pequeño lámina de oro y un llamita, figurina de llama en espondilus. También el espondilus no viene del lago Titicaca, como sabes, viene de Ecuador o del Istmo, ¿no? Hasta el Panamá, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos testimonio también del intercambio de tipo de material de espondilus entre Ecuador, Colombia o Costa Rica o Panamá hasta la región de los Andes y después manufacturado hasta aquí el lago Titicaca. También encontramos en otro caso espondilus completo que parece natural al dentro del lago Titicaca, pero no son del lago Titicaca. Entonces es más interesante que hay ofrenda de conchas marítimas al dentro de los lagos andinos. En este caso, esta ofrenda fue descubierto al pie del arrecife. Podemos ver diferentes fotografías afuera del agua y al dentro del agua.
Y como he dicho, la ofrenda fue descubierto al dentro de eso. Entonces, como también hemos hecho un pequeño sondeo de excavaciones cerca, en este caso es casi seguro que es una ofrenda única, no hemos encontrado otras ofrendas y tampoco hay algunas informaciones adentro del sedimento. Entonces, en este caso, es realmente una ofrenda inca aislada al pie de un arrecife. Lo que es interesante es que sobre el tema de las ofrendas incas hay otros contextos de ofrendas similares. Y voy a pasar esta fotografía. Son eso. Por ejemplo, cuando he hablado del yacimiento descubierto en 77 y después investigado en los años 80, fueron también, como podemos ver aquí, de caras de piedras con o sin sus tapas y adentro de los cuales encontramos algunas figurinas aquí masculinas de oro. Entonces es interesante porque en este caso hemos un tipo de ofrenda conocido que fue encontrada, que hay una grande pérdida de informaciones porque son temporadas antiguas, pero hay muchas informaciones. Por ejemplo, en este caso, en 88, en otro arrecife, los buceadores encontraron 16 caras de piedras, es decir, 15, pero vacía, sin tapas y sin nada dentro. Qué pena. Pero así es. Pero poco a poco, con este tipo de informaciones podemos proponer una nomenclatura de tipología de las diferentes caras, incluida la cual hemos encontrado en 2014. Entonces, poco a poco, entender realmente qué pasa, cuáles son las informaciones y que también, a partir del momento que hemos encontrado una ofrenda aislada de la época inca, en este caso podemos proponer también que cada ofrenda pertenece a un evento único y que también gracias a las informaciones antiguas, en este caso el arrecife de Coa, podemos localizar las antiguas ofrendas alrededor, en este caso, de un arrecife al norte de la Isla del Sol. Entonces, información recién, pero también a través del estudio de las informaciones antiguas, también reconstruir una práctica, en este caso, práctica inca. Lo que es interesante es también, fueron descubiertos 28 caras de piedras y casi todas vacías, pero, ojalá es una buena cosa, dos caras fueron descubiertos intactos y 91. Entonces, en este caso, fueron descubiertos con al dentro este tipo de asemblaje. De un lado tenemos dos figuras de oro y dos de plata, y abajo tenemos un llama de plata y una figurina masculina de oro. Eso es muy interesante porque en este caso, sobre la cosmovisión andina y en particular inca, hay realmente una dualidad, ¿no? Entre el sol, la luna, el oro, la plata y el inca y la colla inca. Entonces, el emperador más o menos, ¿no? El sapo inca, ¿no? Entonces, también lo que es interesante en este caso, hemos encontrado testimonios materiales cerca de una roca. Y lo que es interesante es que los mitos inca hablan que el sol y la luna nació en el lago Titicaca cerca de una roca. Entonces, en este caso tenemos testimonios materiales en relación con un mito inca. Y es muy interesante porque en este caso el plata, la luna, el oro, el sol, pero también no solamente esta relación con el potencial nacimiento del sol y la luna en este punto sagrado, pero también hay también una como recuperación sobre la barrera mítica inca de los Sapa incas, de los reales incas, entre el sapo inca y Mamacoya, ¿no? Entonces también, entre diferente complejo, es también como un culto imperial a la dinastía inca y a la barrera primordial inca. Entonces muchas informaciones, no voy a hablar mucho de eso hoy día, pero es importante. Y lo que también es interesante es que no solamente este tipo de figurinas encontradas en la Titicaca fueron encontradas también en otro contexto, principalmente de alta montaña. Y en este caso,
Lo que es interesante es que hay figurinas, pero también intacto, conservada por el hielo, pero también con textil, plumas y hay diferentes informaciones. Y es interesante porque los diferentes materiales, hay también tupos miniaturas, realmente es probable que al inicio fueron ah, integrado al dentro de las cajas este tipo de figurinas con su textil, plumas al dentro que no fui conservado al dentro del agua, pero es probablemente este tipo de componente que representa la ofrenda inca. Entonces es muy interesante de un lado y del otro lado también los diferentes contextos nos permite también de entender la ceremonia. En este caso es una ceremonia que se llama de capacocha, es una ceremonia de sacrificio. Y es muy interesante porque en la alta montaña hay contexto de ofrenda humano, de niños, de adultos, jóvenes, entonces sacrificado en relación con este tipo de figurinas, pero no tenemos testimonio de cuerpos humanos adentro del agua. Lo que es interesante también con las cronistas etnohistóricas y con los mitos incas es que habla también de sacrificio de sustitución. Entonces, hay diferentes contextos de Capacocha donde encontramos este tipo de figurinas, pero no encontramos cuerpos. Entonces, en este caso, en diferentes casos, el sacrificio es un sacrificio de sustitución a través del sacrificio de la figurina. Y en el lago Titicaca lo que es interesante es que son figurinas de la élite y probablemente de la parrera mítica inca. Entonces es posible que las ofrendas del lago Titicaca son como ofrendas muy sagradas, que es como un sacrificio simbólico de las personas más importantes, que es la parrera de la dinastía inca. Ese es primero que estudié. Y el segundo, solamente para terminar, el otro lado también es el componente socioeconómico, ¿no? Como he dicho. Y aprovecho también para mostrar las diferentes metodologías, estrategias que desarrollamos con el equipo en las aguas del lago Titicaca. En este caso, somos en un puerto al sur de la Isla del Sol, en una zona que se llama Punco. Lo que es interesante con esta fotografía con el dron es que podemos ver que no solamente hay un muelle recién en color blanca aquí, pero también que hay un muelle en forma de L adentro del agua. Y eso es interesante porque es el muelle de la época republicana del siglo XIX por los vapores de la navegación del Titicaca. Y este muelle de los siglos XIX son ahora mismo adentro del agua. Entonces es también un señal que muestra la importancia de incluir los datos paleoambientales por el estudio del patrimonio. En este caso, para hacer un diagnóstico el más representativo de la zona sur de la Isla del Sol, hemos hecho diferentes sondeos que respectan diferentes niveles de profundidad. El objetivo fue de localizar y después de ya localizar los diferentes paleocosta, ¿no? Paleolitoral de esta zona. Es porque trabajamos con diferentes tipos de sondeos. Ahora, también a nivel estadístico, lo que es interesante es que en este caso hemos hecho un estudio estadístico de la repartición de cada fragmento de cerámico al dentro de cada sondeos. Y por ejemplo, con este tipo de informaciones, hemos visto que casi la totalidad de los materiales incas son a partir sur y casi la totalidad del material de la época pre-inca es en la parte este. Eso es importante porque en este caso hemos localizado, vamos a ver, dos puertos, el puerto inca y el puerto pre-inca. Lo que también es interesante es que el puerto pre-inca es realmente una zona ideal de puerto, bien protegido del viento, de las olas, de las corrientes, pero por el puerto inca, en este caso, es una zona muy mal. Por un puerto hay mucho viento, corrientes, muy difícil. Y en este caso es interesante porque hay un puerto nativo de una población nativa, Tiahuanaco, y al sur tenemos un puerto de la época inca, pero los incas son extranjeros y en este caso han
habilitado un puerto para planificar su peregrinaje al Sol, a la Luna, pero que no respeta las normas de navegaciones, pero no. Entonces, también para mostrar el tipo de investigaciones, ah, hemos hecho, por ejemplo, en este caso, 4 sondeos sucesivos de 2 metros de ancho. Eso es interesante porque tenemos, en este caso, una visión muy clara de la estratigrafía de esta zona y que también tenemos no solamente el nivel lacustre, entonces cuando el nivel del agua fue alta, pero también nivel paleoterrestre. Entonces, con la metodología, ponemos después, fragmentos por fragmentos, fauna por fauna, cerámica por cerámica, hacer una proyección de cada artefacto al dentro del perfil estratigráfico. Y en este caso, tenemos, por ejemplo, una distribución de la época Inca, Tiahuanaco, Pretiahuanaco, y podemos poco a poco entender la evolución de la ocupación del yacimiento, no solamente por cuando esta zona fue terrestre, seca, pero también cuando fui sumergida. Entonces, este tipo de dibujos subacuáticos nos permite después realmente un análisis muy detallada de los contextos subacuáticos, aquí a nivel estilístico y cronológico, pero después, gracias al estudio de la cerámica, aquí tenemos, por ejemplo, ollas y tinaras. Ollas y tinaras son realmente cerámica por el transporte o para cocinar. En este caso tenemos un porcentaje tanto alta de tinaras, entonces por el transporte, que son casi como las ánforas, ¿no?, romanas del Mediterráneo, ¿no? Son realmente zonas de puerto donde hay realmente un intercambio y un tráfico de comida, de materiales y de muchas cosas, ¿no? Entonces, poco a poco, gracias a este contexto, hay informaciones, incluido muestra de carbón para hacer y datación isotópica, también el estudio de fauna, de huesos humanos, etcétera, etcétera. Entonces, diferentes informaciones que nos permite después de bien entender las actividades y el rol y las actividades ya alrededor de la costa del lago Titicaca, ¿no? Casi terminado. Lo que también es más fácil, después que muestro aquí, es que por razón, por la época Tiwanaku, tenemos solamente 14 tipos de cerámica diferentes y cada tipo de cerámica tiene una función muy específica, ¿no? Entonces hay cerámica para comer, para beber, para muchas cosas, ¿no? En este caso lo que es interesante, como lo he dicho, son las cerámicas de transporte y de estocaje, y eso son una buena señal para identificar, por ejemplo, la zona de portuaria alrededor del lago Titicaca. Entonces, como he mostrado sobre la distribución estadística de cada fragmento de cerámica, podemos hacer una reconstrucción del puerto, no solamente de la época inca, pero también pre-inca. En esta ilustración Tiwanaku, entonces la orilla está un poquito más al dentro del lago, porque el nivel del agua fue más abajo. En este caso tenemos no solamente en los sondeos, pero alrededor, muchas informaciones como lastre de pesca, como diferentes herramientas para la construcción de redes, enfin, muchas informaciones que testimonian de actividades socioeconómicas muy dinámicas, de navegación, de pesca, de talleres especializados, del trabajo del cuero, del trabajo de la madera, de muchas informaciones. Entonces, realmente, la existencia de puertos que hasta recién, como hemos visto al inicio de la ponencia, que nunca fue registrado e ilustrado por la geología. Es gracias a la geología subacuática que ahora tenemos más informaciones. Por época inca es más atípico, hay solamente una concentración de la época inca con material de los peregrinos y nada más. Entonces, un tipo de ocupación muy distinto. Entonces, lo que también a través de este tipo de estudio y de estrategia de investigaciones es que el tema de la paleonavegación es muy interesante, pero hasta ahora no hay ningún pecios, naufragios encontrado y registrado por la geología. No tenemos naufragios.
Entonces, tenemos solamente informaciones indirectas como anclas que encontramos, son información indirecta de la navegación. Tenemos aquí en la ilustración testimonios de habilitación de la orilla, como casi un muelle, ¿no? Entonces, eso también es una segunda información sobre el tipo de ocupación como un puerto prehispánico que puede existir en el lago Titicaca, ¿no? También por la época de 4 es una reconstrucción. Es seguro que tenemos tumbas, porque hemos encontrado no solamente restos humanos, pero también todo el material mobiliarios funerarios, que después fue encontrado más mezclado a través de las diferentes capas, ¿no? Pero eso permite poco a poco de hacer reconstrucción y de explorar temas de investigaciones desconocidos, ¿no? Entonces, por los puertos y sobre el tema de la navegación, es un tema que ahora probo de desarrollar a partir de las informaciones que tenemos, entonces poco, pero tenemos ahora informaciones de puertos, tenemos una cultura material como anclas que podemos ver aquí, tenemos algunos elementos de cerámica y de iconografía, aquí de Wari, que son otra cultura, pero de la misma época. Podemos ver una persona sobre una balsa de Totora y después tenemos muchas informaciones y fotografía de los puertos prehispánicos al dentro de Titicaca. Pero hay poco, ¿no? Aquí es una cerámica inca colonial, tenemos un balsa de Totora, pero no sabemos hacer nada con eso. Hay algunas frescas muy increíbles del siglo XVII, pero también tampoco que podemos explotar para, no sé, por ejemplo, hacer una reconstrucción de la arquitectura naval prehispánica de las balsas de Totora del lago Titicaca. Entonces, pocas informaciones, pero ahora, a través del estudio de los yacimientos, de la cultura materiales, aquí de los lastres de pesca, de los anclas, hay informaciones para continuar eso, ¿no? Lo que es más atípico pero importante por la cuenca del Titicaca es que hemos identificado el facto que las rutas de navegación prehispánicas ha sobrevivido hasta los años 80, entonces hasta recién, y que realmente es solamente la introducción de los motores, gasolinas, de las embarcaciones, que las rutas de navegación ha cambiado, ¿no? Y también los puertos. Pero, por ejemplo, cuando hablo con los docentes, las personas más antiguas de las comunidades, y cuando pregunto dónde, cuando ellos fueron jóvenes, fueron las zonas de embarcación, por ejemplo, los pequeños puertos de sus poblaciones u comunidad, ellos me indican un punto y cuando escavo el punto, una vez sobre dos, encontramos algunas informaciones prehispánicas. Entonces, gracias a eso, hoy ya continuamos el inventario de las zonas potenciales de los puertos prehispánicos del lago Titicaca. En conclusión, porque creo que he hablado más o menos una hora 10, como esta ponencia más general de presentación, mi idea fue de presentar que también la diversidad, ¿no? de tipo de patrimonio, no solamente marítimo, pero también de las aguas interiores, y que después de las aguas interiores hay no solamente el contexto histórico, pero también prehispánicos. Y no he hablado de eso hoy día, pero también tenemos contexto colonial dentro del Titicaca, muy interesante, ¿no? Y después, al final, también, también he presentado un componente también poco conocido, es la geología, no solamente de las aguas interiores, pero de los lagos y las lagunas de altura. Y en este caso, como hemos visto, hay una oportunidad, porque no solamente hay una buena estratigrafía, pero también hay una buena conservación del material geológico y también hay muchas informaciones paleoclimáticas que nos permite de
ya, de entender todo eso, ¿no? Entonces, aquí presentados el lago Titicaca, que es el más grande de la zona andina, pero también hay muchas más lagunas que hay que investigar, ¿no? A 5.000, 6.000 metros de altura, es frío, es difícil, pero vale la pena. Y realmente en toda esta zona, ¿no? Que podemos ver en la mapa, en los Andes centrales, en Perú, Bolivia, pero también hasta Ecuador y Colombia, hay realmente lagunas y lagunas que vale la pena, ¿no? Y solamente como conclusión para mostrar es también lo que estoy ahora poco a poco desarrollando, es de incluir al estudio del lago Titicaca una cuenca más larga, en este caso, diferente laguna, laguna de la Raya, laguna de Pomacanchi, diferentes lagunas, que tiene una área, pero también una altura diferente, pero que donde hay probablemente también información arqueológica y diferentes informaciones para bien entender eso. Entonces, como última palabra, el aporte, que hasta recién los arqueólogos prehispánicos andinos han estudiado las poblaciones como pre-inca, como los tiwánacos, como poblaciones de la tierra, ¿no? Agricultura, pastoralismo, etc. Ahora, el aporte de la geología subacuática es que podemos ver ahora que un parte del territorio fue olvidado, ¿no? Porque está dentro de la O, pero que también hay muchos testimonios de actividades en relación con el lago. Entonces, no solamente es una población de la tierra como pastoralismo, pero también una población del agua con actividades como la pesca o la navegación. Y termino ahora mismo esta ponencia y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Cristo. Esta presentación que me ha parecido y sé que también a los invitados del día de hoy sumamente, sobre todo porque Bolivia es un país que pues no tiene acceso al mar, sin embargo pues cuenta con que pues también conecta, ¿no?, con el Perú. Y además porque Bolivia se une a la, o se adhiere a la Convención de la UNESCO sobre la protección del patrimonio arqueológico subacuático en el 2017, pero estas investigaciones pues ya llevan bastante tiempo. Tenemos una en el chat de Eduardo Roa, bueno, tiene 3 preguntas. Dice que ve que han trabajado los sitios y los han inventado la parte boliviana, que si hay algún equipo que investigue del lado peruano del lago. Y la segunda pregunta es si han realizado prospección con lateral o multias para temas batrimétricos o clasificación de fondo. Y la tercera pregunta es cómo se maneja el tema de conservación de los materiales recuperados, laboratorio y museo local. Ok, gracias por sus preguntas. Primero sí, hay una frontera ahora mismo, ¿no? Entre el Perú, el lado peruano y el lado boliviano, ¿no? De la cuenca lacustre es una frontera, pero una frontera administrativa, como sabes, a nivel de los permisos, de investigación, etcétera, es un componente importante, ¿no? Entonces, con el proyecto Titicaca hemos elegido para empezar primero el lado boliviano, principalmente porque el lado boliviano presenta una diversidad de ecosistema acuática diferente, con muchas islas, profundidades, pero también a nivel cultural, como la Isla del Sol y la Isla de la Luna, dos islas muy importantes sobre la historia prehispánica, que son en la parte boliviana. Hemos empezado en este lado, ¿no? Después, del lado peruano, existe también algunos yacimientos con los colegas peruanos, ¿no? Como por ejemplo Rocío Villar, que trabaja en Perú, ¿no? Que también ha organizado temporada en 2014 en las aguas del Titicaca, al lado peruano, ¿no? Donc, hay algunas informaciones sobre eso. Después, como hemos terminado el registrado lado boliviano,
el plan fue de continuar las investigaciones del lado peruano, es lo que hemos planificado, pero que hemos cancelado, ¿no? También, pero realmente en el futuro, probablemente el próximo año, hemos armado un proyecto con las autoridades peruanas para también empezar un proyecto de colaboración, para empezar y continuar este proceso de registro de inventario del otro lado para tener una visión más general y más global, porque también hay una frontera hoy día, pero como sabes, por los incas no importa, ¿no? Los yacimientos incas del sur o del norte son los mismos y que también cuando hay fluctuación del nivel del agua es el mismo, ¿no? No hay diferencia de fluctuación en el lado peruano que el lado boliviano. Entonces sí, es un proceso y eso continúa. También es importante para mí también de hablar de eso, es que también la geología de las aguas interiores y de altura es también casi nuevo, ¿no? Entonces no existe mucho equipo, ¿no? Entonces, por ejemplo, durante las 8 temporadas ya hemos armado una escuela, ¿no? De arqueología subacuática, también con el apoyo de la UNESCO, ¿no? Porque también hemos organizado una reunión en 2018, ¿no? Entonces también soy muy orgulloso hoy día porque Bolivia cuenta ahora con su propio equipo de arqueólogo boliviano. 5 chicas y un chico y 6 personas. Y eso también es el objetivo, ¿no? Es implementar, entender, pero también ya organizar y amplificar las investigaciones. Entonces la idea también es que ya ahora en el futuro hay otro tipo de proyecto y también hay ya un control nacional y también un control, una cooperación internacional sobre eso, ¿no? Entonces, por la primera pregunta, ¿cuál fue la segunda pregunta, por favor? Sí, la segunda tenía que ver con si habían realizado prospección con sonar de barrido lateral o multidas para temas batrimétricos o clasificación del fondo. Sí, sí, entonces utilizamos para hacer la batimetría, utilizamos el multibeam o ecosondeas profesional o no profesionales. Utilizamos este tipo de máquina para hacer la batimetría, pero no para encontrar algunos artefactos, ¿no? Porque, por ejemplo, hay tantos sedimentos y cuando hay materiales son tanto pequeños que no podemos ver nada con este tipo de máquina, ¿no? También al nivel de la magnetometría, no lo hemos hecho hasta ahora, vale la pena, pero solamente sobre el tema, por ejemplo, de la navegación del siglo XIX, ¿no? Porque, por ejemplo, hay testimonio de 15, 18 cascos de hielo, de vapores republicanos, pero hay 3 o 4 perdidos, probablemente dentro de las aguas. Entonces, en este caso, hay un potencial de investigaciones sobre los naufragios del siglo XIX. Entonces, nosotros utilizamos el multibeam y ya sonar multigeso principalmente para hacer la batimetría, porque es gracias a la batimetría que podemos desarrollar el tema de los modelos predictivos. Entonces, por ejemplo, a partir del momento que sabemos que la costa pre-inca es a 6 metros de profundidad, a partir de este momento que tengo este tipo de informaciones y a partir del momento que tenemos la mapa batimétrica, hay solamente que investigar a 6 metros alrededor del lago, ¿no? Pero también con los modelos predictivos hay no solamente las informaciones de profundidad, pero también informaciones de los corrientes, del viento y también de la proximidad de los yacimientos costeros, de las bayas. Entonces, 1000 informaciones para reducir la zona de investigaciones. Entonces, hasta ahora solamente por la batimetría. Lo que será increíble por el futuro es de desarrollar una bottom profilers en inglés para ver más adentro del sedimento, porque cuando tenemos 2, 3, 4 metros de capa de sedimento, la cursa es difícil porque es mucho trabajo de excavar un gran sondeo para no encontrar nada, ¿no? Y que, por ejemplo, ahora a nivel estadístico, tenemos a nivel estadístico 8% positivo.
Entonces tenemos 92% negativo. No sé si entiendes, lo siento por castellano. Entonces, en otras palabras, cuando hacemos 100 sondeos de 2 metros sobre 2 metros, generalmente 8 sondeos son positivos, pero 92 son negativos. Entonces es mucho trabajo para localizarlo y este tipo de material. Y por la tercera pregunta sobre la conservación, sí, como he dicho, ¿no? Contamos con un equipo especializado de conservación por los bienes materiales que provienen, en este caso, del lago Titicaca. Entonces, es porque también al nivel de la gestión del material tenemos un tipo de inventario por categoría, ¿no? Cerámica, lítico, fauna, hueso, cuir, textil, etcétera, etcétera. Porque como cada tipo de categoría necesita un proceso diferente. Por ejemplo, la cerámica es casi fácil, solamente el sal, después secaje controlada y después nada más, ¿no? Pero por ejemplo, para conservar el orgánico, el madera, es mucho más difícil, ¿no? Entonces, y que también todo el material se conserva en Bolivia, ¿no? No voy a mandar la madera en arco nuclear renovable para hacer la liofilización, ¿no? Entonces, también tenemos que buscar soluciones a nivel regional y lo encontramos, ¿no? Porque, por ejemplo, hay facultades de farmacia o de química que tienen algunos equipamientos y poco a poco probamos protocolos con materiales no arqueológicos y cuando los protocolos funcionan con la autorización del Ministerio de Cultura, probamos de hacer tratamiento de materiales arqueológicos. Entonces, así por la tercera pregunta. Gracias, Cristo. También tenemos un comentario de Amaru Argueso, manda sus felicitaciones y dice que excelente trabajo. Me parece interesante el tema, sobre todo porque por la vinculación que tiene con algo de lo que veíamos en la ponencia inaugural del día de ayer con el doctor Xavier, sobre todo con el tema de la interdisciplinariedad que existe en el trabajo arqueológico, ¿no? Porque ustedes en el caso de este proyecto han vinculado no solamente a arqueólogos subacuáticos, sino también a antropólogos, a curadores, pero además de eso han hecho una vinculación del proyecto con la comunidad, y eso tiene que ver un poquito con lo que mencionabas al final de la última pregunta, sobre todo porque paralelamente a la investigación que ustedes llevan a cabo, la UNESCO y otros están programando la confección o la puesta en escena de un museo que permita pues mantener y preservar todo este material o todo lo que ustedes han podido investigar. Tengo una última pregunta y es si hay posibilidades de determinar la procedencia de las espondylus. Sí, entonces solamente sí sobre las dos primeras preguntas. Sí, es pluridisciplinario, ¿no? Pero como en la arqueología terrestre, ¿no? Entonces tenemos que disfrutar de todos los herramientas técnico, logístico, científico que existe, ¿no? Es la arqueología, ¿no? Y que después sí, aquí no hablo mucho, hablo principalmente de la metodología, de la estrategia de investigaciones para presentar el contexto lacustre, pero también el componente, la coordinación con las comunidades. Y cada temporada, cada proyecto tiene su política de investigaciones, ¿no? Por mi lado, como nació casi en Bolivia, he empezado todo en Bolivia hace 15 años, fui también mi manera de trabajar, ¿no? Y que entonces todo este proyecto, no importa que hay investigadores extranjeros, o eso es realmente una componente internacional y que también con la involucración, creo, involucración de las comunidades, pero eso tiene no solamente un impacto positivo a nivel personal o relacional, pero también a nivel científico, ¿no? Porque, por ejemplo, hay diferentes tipos de material que nunca fue descubierto en contexto terrestre, que hemos encontrado dentro del agua, y que no importa los libros, no entiendo qué es, ¿no? Y que al final
Por ejemplo, en este caso fui al lastre de piedra, pero diferente, que se llama Chillaca en Aymara. Cuando trabajo en mi oficina en el lago Titicaca, y la oportunidad de tener la visita de un dirigente. Y este dirigente de la comunidad me ha dicho, Cristóbal Catari ha encontrado eso. Y finalmente, con el diálogo, ya, la comunidad me ha explicado qué es este tipo de artefactos, ¿no? Y que también sobre los puertos prehispánicos tenemos una metodología, tenemos modelos predictivos, pero generalmente las comunidades tienen tanto informaciones como tradición oral, como son aymaras, quechuas, que nos ha escrito, es realmente vincula informaciones míticos, leyendas, y con este tipo de informaciones encontramos también eso. Entonces, eso es importante, es un componente muy, muy fuerte de, ya, de la parte de investigaciones. Sobre los Spondylus, hasta ahora hemos encontrado poco, ¿no? Solamente 5, 6, 7 fragmentos, más una figurina y más un intacto. Eso es poco para empezar un más grande proyecto, pero la idea es que sí, en el futuro vamos a probar de identificar. No he leído más los papeles, eso no sé si es posible de distinguir un Spondylus de Panamá de un Spondylus de Ecuador. Es posible, pero en este caso es una pluridisciplinario. Hay también que incluir biólogos marinos, pero también los arqueólogos especializados, por ejemplo, en el Spondylus. Y en Ecuador, en Perú, hay muchos arqueólogos especializados en el Spondylus. Entonces, mucha componente que ahora hay a desarrollar. Pero no importa que el Spondylus viene de Ecuador o de Colombia, es lejos. La información importante es que hay una intercambio y caminos de intercambio de más de 3 4 mil kilómetros entre diferentes zonas de época prehispánica, como como aquí en Europa en el pasado también. Y entonces todo eso es muy interesante. Tenemos una pregunta de parte del profesor Kevin Sánchez. Pregunta si existen algunos resultados o indicios de conexiones inusuales con espacios ecológicos, geográficos y de culturas a gran distancia. Perdón, se corta. Una más, por favor, la pregunta. Okay. Pregunta si existen algunos resultados o indicios de conexiones inusuales con espacios ecológicos, geográficos y de culturas a gran distancia. Sí, gracias por su pregunta, profesor. Sí, entonces también eso es el tema, ¿no?, de los intercambios, ¿no? Porque ahora con el tipo de material que encontramos dentro del agua y en particular en la costa, hay realmente testimonio de intercambio no solamente con los espondilos, pero con todo, ¿no? Por ejemplo, hay fragmentos de lápiz lazuli. Ahora la única mina de lápiz lazuli prehispánica identificado es en la flor de los Andes, es en Chile, ¿no? 3.000 kilómetros. También tenemos tipo por la cerámica, es la petrografía cerámica por los ceramólogos. Encontramos al nivel regional, al nivel local, diferentes tipos de pasta, ¿no? En Puerto de la Isla del Sol, por ejemplo, tenemos pasta de cerámica que viene del norte, del sur, de eso. Entonces, realmente podemos poco a poco reconstruir todos los caminos de intercambio y a cada época, ¿no? También a nivel lítico hay muchas informaciones, hay sílex, obsidiana, quartz, basalt, hay muchos tipos de material que también, no solamente manufacturado, pero también es lo que hemos encontrado en algunos puertos, la materia primera, así se, la materia primera, ¿no? Los bloques. Entonces también es interesante porque hay también este tipo de informaciones. Y también sobre el tema que quiero también desarrollar, la paleonavegación, es también interesante porque si en Puerto al sur del lago Titicaca encontró un bloque de piedra y que viene del norte del lago, también es casi seguro que tengo unas informaciones sobre caminos de navegaciones prehispánicas. Entonces, poco a poco, a través del estudio de cada material, hay eso, ¿no? Después hay las plumas de Amazonía, el maíz de la zona
de la sierra, hay conchas que vienen de la costa. Por ejemplo, en Cusco hay arena del Pacífico, de la playa del Pacífico, en la plaza central de Cusco, ¿no? Entonces, todo este tipo de informaciones muestra una grande interconectividad entre los sistemas, los ecosistemas, el nivel ecológico o simplemente entre los diferentes recursos naturales de eso, ¿no? Lo siento por mi español, soy cansado, es la noche y ya, ojalá que entiendes mi idioma. Gracias, Cristo. Vamos a cerrar con una última preguntita que tenemos. Amaru Argueso pregunta que cuando hablas de ofrendas específicas o acuáticas, ¿es por la profundidad donde fueron encontradas o hay alguna característica particular que te permita sugerir que fueron ofrendas depositadas en el agua? Sí, gracias por la pregunta. Entonces, primero, dos contextos, pre-Inca e Inca. Pre-Inca, Tiahuanaco, por ejemplo, es solamente el análisis tafonómica, entonces el estado de conservación de la cerámica, por ejemplo, más las informaciones estratigráficas. Hemos encontrado ofrendas Tiahuanaco en contexto lacustre. Por ejemplo, a nivel estratigráfico podemos distinguir el tipo de sedimento lacustre del tipo de sedimento de paleoterrestre, ¿no? Este tipo de información más el estado de conservaciones es seguro que hay informaciones sobre, por ejemplo, si fue ofrenda o no ofrenda subacuática. En este caso, son ofrendas subacuáticas directamente en el agua, ¿no? Y que también seguro que la profundidad ayuda, ¿no? Porque si el nivel Tiahuanaco es 5 metros más abajo, nosotros encontramos ofrendas a 8 metros, 9 o 10 o 12, seguro que hay las informaciones de profundidad, ¿no? Después con los incas son caras de piedras, ¿no? Con tapas, pero también hay algunas perforaciones por cuerdas, ¿no? Entonces también hay informaciones sobre la manera de hacer la ofrenda, ¿no? Y que también por la época inca es mucho más fácil porque el nivel del lago de la época inca es más o menos el mismo que el nivel de hoy día, ¿no? De ahora. Entonces también eso nos ayuda mucho y cuando encontramos una ofrenda inca a 5, 8, 10 metros, ya es una ofrenda subacuática, ¿no? Entonces, sí, es mucho componente, muchos temas de investigaciones con los datos registrados por este temporadas. Muchas gracias, Christoph. Muchas gracias también a todos los participantes que nos han acompañado el día de hoy. Recordarles que este seminario continúa el día de mañana en este mismo espacio a las 11 de la mañana para los que nos acompañan desde Panamá. Agradecerle también, creo que tenemos invitados desde Argentina, otros que nos acompañan desde España. Así que gracias por estar aquí el día de hoy. Christoph, excelente presentación, muchas gracias. Creo que ha sido bastante nutritiva. Agradecer a las instituciones que hacen posible el seminario, a la Universidad de Panamá, al Centro de Investigaciones Antropológicas de la Universidad de Panamá, al Grupo Ancora, al Grupo de Antropología Pública de Panamá, a la revista Contacto y, por supuesto, a la Escuela de Antropología y a la Facultad de Humanidades. Así que, sin más, nos vemos el día de mañana. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias, Sam. Tengo acceso.